Los estudios de cine más grandes de Europa fueron construidos durante la era fascista por Benito Mussolini en 1937, bajo el lema «El cine es el arma más poderosa». Durante la Segunda Guerra Mundial, los estudios fueron bombardeados por las fuerzas aliadas dejándolos fuera de operación y el régimen cayó en 1943. Simultáneamente, un grupo de periodistas antifascistas instó a los jóvenes cineastas de la época a salir a las calles y filmar la realidad social. Esto produjo una breve ventana de unos 8 años en la que se gozó de una total libertad creadora, sin ningún tipo de censura. Con poco presupuesto y muchas veces sin un guión, pero con la urgencia de denunciar las profundas problemáticas de la posguerra y terminar con el cine de propaganda, los directores Luchino Visconti, Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Giuseppe De Santis y Alberto Lattuada dejaron un registro histórico de las ciudades devastadas por la guerra. El primero que utilizó el término neorrealismo fue el crítico Antonio Pietrangeli, y lo hizo para el filme de Luchino Visconti Obsesión, de 1943. 2 años después se estrenó Roma Ciudad Abierta, de Rossellini, un poderoso drama considerado la obra cumbre del movimiento. La ciudad está ocupada por los alemanes y sus habitantes viven oprimidos. La resistencia italiana lucha contra esta situación. Varios de sus miembros serán arrestados por la Gestapo, entre ellos un cura y un tipógrafo casado con una viuda. La película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1946, lo cual supuso la atención mundial al movimiento neorrealista en Italia. Rossellini declaraba: «Yo solo trato de capturar la realidad, nada más». Además, la actriz Anna Magnani se convirtió en estrella gracias a su gran interpretación dramática y trágica, convirtiéndose en un ícono del cine mundial. Poco a poco, en los años siguientes, se fue configurando y tomando forma el estilo neorrealista, con películas como La Tierra Tiembla, Ladrón de Bicicletas o Alemania Año Cero, de brutal final y sin sentimentalismos hacia el infante protagonista. Mi película favorita de este periodo es Umberto D., de Vittorio De Sica, una mirada honesta y severa a la soledad de un anciano y su única compañía, su perro, tratando de sobrevivir con una pensión miserable. Dentro de las características principales del cine neorrealista podemos encontrar filmaciones en locaciones reales como plazas, pueblos o el campo, iluminación natural. Se filma usualmente con cámara en mano. El sonido solía ser doblado, pues a falta de presupuesto no se contaba con el equipo de sonido necesario, pero esto hacía más ágil el movimiento con la cámara. No había diseño de producción. Se utilizaban actores no profesionales para dar más realismo a las historias. Las historias cotidianas de la clase obrera son el principal enfoque del movimiento. Finales ambiguos o contrarios al happy ending de Hollywood. Había una posición más politizada por parte del autor, de denuncia, aunque también se les criticó su visión muchas veces romantizada de la Iglesia Católica, pues no se condenó la reconocida complicidad del Vaticano con el régimen fascista. La corriente neorrealista cambió por completo la figura del cineasta. Se pretendía que a través del cine se podían cambiar las cosas dentro de las comunidades. Su influencia ha estado presente en todas las nuevas olas surgidas durante el siglo XX en el mundo, así como en el cine actual. Hay ejemplos de películas que abrevan en gran medida del neorrealismo, como Roma de Alfonso Cuarón o The Florida Project de Sean Baker. Sin embargo, hay cineastas que han mantenido esa influencia durante toda su filmografía, ya que sus películas suelen representar a la clase obrera de manera realista.
Abbas Kiarostami trasladó el neorrealismo a Koker, provincia de Irán, donde filmó una trilogía de películas. Ken Loach, el director británico más importante para la clase obrera de aquel país, y que cita a El ladrón de bicicletas como el filme que lo inspiró a convertirse en director de cine. Su debut con Kes de 1969, sobre un preadolescente con familia y colegio disfuncional que solo encuentra refugio al entrenar a un pequeño halcón, sigue siendo uno de los mejores de la historia. El director japonés Hirokazu Koreda mantiene la influencia neorrealista al priorizar los dramas humanistas, y bien podría ser el director contemporáneo en activo más importante del mundo. Con Shoplifters de 2018 ya ganó la Palma de Oro. Su legado perdura en las películas contemporáneas que continúan explorando las complejidades de la condición humana y los desafíos sociales, mostrando que las verdaderas historias de las personas comunes siguen siendo poderosas y universalmente relevantes. Actualmente nos encontramos en una época donde el cine comercial de franquicia o de propiedad intelectual es cada vez menos creativo y artístico. El uso desmedido de la tecnología, la dispar distribución de financiamientos, pues se producen grandes blockbusters de altísimo costo o películas de muy bajo presupuesto, pero prácticamente ya no existe un cine de mediano costo. Todo esto da como resultado la escasez de autores o directores con una voz propia, y los directores valiosos terminan por sucumbir ante la gran industria. La generalidad ahora consume contenidos inmediatos, fugaces y a raudales en redes sociales, por lo que la industria cinematográfica se encuentra contra la pared. Solo un movimiento radical como lo fue el neorrealismo italiano podría alterar un poco la trayectoria y traer de vuelta el interés del público y la credibilidad a una industria en franca decadencia. Escríbeme en los comentarios qué películas recientes conoces que tengan una gran influencia del cine neorrealista italiano. Hasta la próxima.